lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, nosotros lo vimos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, o sea, tanto a Cristo. Juan dice, nosotros lo tocamos. Así que Jesucristo era 100% hombre. Y estos hombres estaban diciendo, no, Él no se había encarnado. Y Juan dice, una prueba para identificar si son falsos maestros y si comienzan a enseñar que Jesucristo no era un hombre. Aléjense de ellos. Ahora, otra cosa que decían estos anticristos era que Cristo no era hombre, porque si Cristo hubiera sido hombre, sería un pecador. Esto ya también lo estudiamos cuando estábamos tratando de hablar de la impecaminosidad de Jesucristo, o sea, de que Él era impecable, que no pecó, pero déjeme decirle algunas cosas rápidamente. En Mateo 4, del 1 al 11, donde estudiamos la tentación, estudiamos que Jesucristo triunfó en la tentación, ¿como qué? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Jesucristo enfrentó la tentación como hombre. Y Satanás, en la primera tentación, ¿qué le dijo? ¿Acuerda qué le dijo en la primera tentación? Ah, tú tienes hambre. Llevaba 40 días de ayuno total. Obvio que tenía hambre. Jesús era hombre y no pecó. Vaya a Lucas 1:35. Ya en la tentación, pues ya no voy a entrar más ahí en detalle, solo lo dejo allí. Lucas 1:35. Vemos una vez más. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Juan 8:46. Mira lo que dice Juan 8:46, quiero que lo busque. En referencia a que Cristo no pecó. Juan 8:46. Jesús pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me redarguye de pecado? O sea, como que lo que Jesús le está diciendo, bueno, ¿quién de ustedes me puede acusar de que yo he pecado? Eso es lo que está diciendo allí. ¿Quién de ustedes me puede acusar de que yo he pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Según de Corintios 5:21, que si usted quiere resumir el evangelio, lo encuentra en ese versículo y es bueno que como creyente lo tengamos bien claro en nuestra mente. Según de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado. Jesucristo no pecó aunque era hombre, no conoció pecado, sino que dice, por nosotros se hizo pecado, es decir, Él no conoció pecado, pero tomó mi pecado y lo puso sobre Él. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia que nos es otorgada a nosotros es una justicia otorgada en Cristo. No es que tú y yo la hayamos ganado. Cristo no conoció pecado, aunque era 100% humano. Él no conoció pecado. Hebreos 4:15. Y este versículo, en el otro estudio, hablamos un poco más de ellos, solamente quiero mencionarlos, pero son tan claros que no hay mucho lo que más podamos añadirles. 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, ¿según qué? ¿Según qué? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, hermano, que Cristo, toda tentación que usted se pueda imaginar, que usted pasó, Cristo fue sometido a ella, pero nunca pecó. Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, al cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Y primera de Pedro 2:22, sintetizando el versículo, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Yo le creo a la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si quiere contestar, y si usted hace una pregunta, ¿Cristo pudo haber pecado? Y esa pregunta ya la contesté en el estudio de Cristología. Hermano, Cristo era 100% Dios, 100% hombre, pero eso, por ser hombre, no lo hacía pecador. Él era impecable. Y eso lo enseña la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces los que enseñaban, o pueden enseñar quizás hoy, porque todavía el docetismo por ahí sigue deambulando. Algunos lo quieren desenterrar esa doctrina. Los que enseñaban o que dicen que Cristo no puede ser hombre porque es pecado, son impostores, es mentira, y la iglesia tiene que huir de ese tipo de enseñanza. Decir que Cristo nunca pecó y decir que Cristo era hombre son dos verdades que no se anulan la una a la otra. Son ciertas las dos. Miren lo que dijo el comentarista Louis Berhoud sobre este asunto. El esplendor de su deidad no debe acentuarse tanto que se oscurezca su verdadera humanidad. El esplendor de su deidad, o sea, ellos decían, no, él es tan grande que no puede hacerse humano, porque si se hace humano pierde su grandeza, ¿no? Y la Biblia enseña claramente que no. Hermano, esta doctrina es importante para nuestra fe. Y por eso Juan reaccionó con dureza frente a este peligro. Y por eso fue que Juan se atrevió a decirle a la gente, mire, y eso lo hablaremos la próxima semana, si esa gente no trae esa doctrina, ni la bienvenida le demos en la casa. Miren lo tajante. Porque con el pecado no se fuega. Al pecado hay que ser tajante. Miren lo que sigue diciendo este comentarista sobre esto. Y va a estar en la pantalla para que lo vaya leyendo. Puesto que el hombre pecó, era necesario que el castigo lo recibiera un hombre. Bueno, esto va a explicar el por qué Jesucristo tenía que ser un hombre y por qué tenía que ser un Dios para que pudiera servir como sustituto para cubrir o satisfacer la justicia divina de Dios. Puesto que el hombre pecó, era necesario que el castigo lo recibiera un hombre. Era necesario que Cristo tomara naturaleza humana, no únicamente con todas sus propiedades esenciales, sino también con todas las flaquezas a las que están propensas desde la caída. Y que de esa manera bajara hasta las profundidades de la degradación a la que el hombre había caído. Asimismo, y al mismo tiempo, tenía que ser un hombre sin pecado, porque uno que fuera pecador y que hubiera arruinado su propia vida, no podría ser expiación por otros.
Esa es la razón por la cual Jesús, si Jesús no hubiera sido hombre, sin pecado, no hubiera podido ser tu sustituto en la cruz del Calvario. Porque no podía quitar los pecados de otro. Era imposible. Pero Cristo era hombre y era sin pecado. Si Cristo no hubiera sido impecable, tampoco hubiera sido tu Salvador. Porque el Dios 3 veces santo, no hubiera aceptado su ofrenda. Porque Él solamente aceptaba una ofrenda que pura, sin mancha. Eso también lo estudiamos en la Cristología. Así que para que el plan de redención, un plan que fue planeado en la eternidad, se llevara a cabo, se necesitaba que Jesucristo fuera plenamente hombre y plenamente Dios. Gracias a estas dos verdades inseparables, es que tú y yo hoy podemos decir que tenemos la justicia de Cristo en nuestras vidas. Gracias a esas dos obras. Así que yo no sé si usted ve qué era lo que estaba en fuego en este tema. ¿Sí ve lo que estaba en juego? ¿Qué era lo que estaba en juego en este tema, en este asunto? ¿Qué doctrina? No. La doctrina de tu salvación y mi salvación. Por eso tenemos que creer al Cristo de la Escritura, no al Cristo que nosotros nos creamos en la mente. El Cristo de amor, 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 misericordia, misericordia, gracia, gracia. Y usted no importa, haga lo que quiera porque al fin y al cabo Dios es amor y misericordia. Bueno, ese no es el Cristo de la Escritura. Dios colocó sobre Cristo hombre todos nuestros pecados. Y ahora eres libre. Por eso es que la Biblia dice, a veces la gente dice que somos libres. O sea, si estás en Cristo, sí. Porque la Biblia dice claramente, conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo y entonces ahora sí serás verdaderamente libre. Porque antes de conocer a Cristo no eras libre. ¿Eras qué? ¿De qué? Del pecado. Estabas muerto. Y ahora que verdaderamente estás en Cristo, que estás libre, Dios te mira a ti, me mira a mí, como si hubiéramos vivido en esta tierra una vida perfecta, sin pecado. Porque estamos en Cristo. Esa es la gloriosa gracia inmerecida de Dios, Padre, para con aquellos que Él alcanzó. Y como cristianos no debemos cansarnos de darle gracias a Dios por todo lo que tenemos en Cristo. Efesios lo dice, ¿no? Por todas las bendiciones que tenemos en Cristo, yo no debo cansarme de dar gracias a Dios porque Dios tomó todos mis pecados pasados, presentes y futuros y los puso sobre Cristo. Y el día que Él me dio vida y yo pude reconocer mi condición y vino a Cristo en fe y en arrepentimiento, mi acta, dice Colosenses, fue automáticamente cancelada, anulada. Esa es la gracia de Dios. Ahora mira el versículo 8. Mirad, dice, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Se lo voy a leer en la Biblia amplificada. Otras veces lo ponemos en los dos idiomas y se puede. Pero miren lo que dice la Biblia amplificada. Velad por vosotros mismos, para que no perdáis lo que hemos logrado juntos, sino que podáis recibir una recompensa completa y perfecta cuando Él otorgue recompensas a los creyentes fieles. Hermoso, ¿no?
Hermanos, Juan previene a los hermanos y a nosotros, ¿no?, hoy que estamos leyendo, para que estemos atentos. Porque si nos dejamos arrastrar por esas enseñanzas y dejamos que esas enseñanzas nos confundan, podemos perder recompensas espirituales. Así que somos llamados a velar, somos llamados a estar alertas, somos llamados a tener discernimiento, somos llamados a dejar de tragar entero, por favor, todo lo que escuchamos. Dejar de decir amén a todo lo que se escucha cuando se está predicando desde un púlpito. Hermanos, si yo como pastor estoy predicando algo que está totalmente alineado a la palabra de Dios, aunque no esté alineado con la forma suya de pensar, usted puede decir amén, gloria a Dios. Sin embargo, debe examinarlo. Pero si como predicador estoy diciendo algo que no está alineado a la palabra de Dios, usted tiene que venir a mí y decirme, pastor, lo siento mucho, pero lo que usted está diciendo no suena muy bonito, suena muy piadoso, pero no está alineado a la palabra de Dios. Eso es no tragar entero. Pero la gente hoy dice, es que lo dijo el pastor, ¿qué importa? Ay, es que no toques el ungido. ¿Qué ungido ni qué 8 cuartos? Somos llamados a examinar. Los hermanos de Berea examinaban. Tenemos que examinarlo todo. Tenemos que razonarlo todo. O sea, hay que razonar. A veces hoy en las congregaciones, en algunos lugares cristianos, le están enseñando a la gente no a razonar, sino a estar emocionado. Y cuando uno se emociona, uno no razona. Y somos llamados a razonar. Deje la emoción. Separe el corazón o agarre el corazón. Dígale, corazoncito, venga, alíñese con mi cerebro. ¿Sabe por qué? Mejor no digo eso porque me echó a las hermanas de enemigos. No sigamos aquí. Hay que razonarlo todo. Hay que criticarlo todo a la luz. Miren lo que voy a decir para que luego no digan que pastor. Hay que criticarlo todo a la luz de la Escritura. Porque dices que es malo criticar. Bueno, si yo estoy criticando a la luz de la Escritura, es decir, que lo que tú me estás diciendo, yo lo estoy observando en la Escritura, yo no estoy pecando. Estoy pecando si me quedo callado y te digo amén, 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 amén. La salvación es por obras, amén. Vaya al orfanato, porque entre más vaya a los orfanatos, más puntos va a ganar para entrar al cielo. Amén, alabado sea el Señor. Que entre más diezme Dios bendice a sus hijos. Amén. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Critíquelo, examínelo con la palabra de Dios. Bien, la próxima semana hablaremos un poco más de ello. Pero me voy a permitir decirle unas cosas rápidas sobre esto. En el primer siglo, estos impostores que no predicaban la doctrina bíblica de Jesucristo, iban visitando las casas de los débiles para ir ganando personas para los movimientos que ellos enseñaban. Y ellos aprovechaban la generosidad de la iglesia de abrir sus puertas a estos predicadores que venían para luego comenzar a enseñarles estas mentiras diabólicas, engañarlos y luego traer confusión a la congregación. Por eso Juan, y lo estudiaremos la semana pasada, Juan, mire lo que le dice, el apóstol del amor, el que versículos o momentos atrás, hoy yo podemos decir 8 días atrás, pero en ese momento yo estaba leyendo la carta en general donde párrafos atrás les había dicho, ámense los unos a los otros. Ahora les dice, no le den la bienvenida al que no predica esta doctrina. No le den la bienvenida en su casa. No le den la bienvenida. Pero hoy nosotros es que somos más amorosos que el apóstol Pablo y Juan juntos. No, pastor, ¿y dónde está el amor? Yo lo voy a recibir para acá y por el amor andan confundidos.
lo digo entre 8 días. El versículo 8 dice lo siguiente: para que no perdáis su fruto, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Mira lo que el pastor MacArthur dice sobre este versículo. Aunque Dios promete a los creyentes una recompensa por su hospitalidad, aquí se alude a la plenitud del galardón por todo el bien que ha hecho. Pero una pérdida de esa recompensa puede ocurrir a cualquier creyente que no discrimine en el compañerismo con base en la adherencia a la verdad. Esta es una advertencia bastante enérgica. Todas las recompensas eternas de un creyente pueden verse disminuidas si decide ayudar o amparar a los que propagan falsas enseñanzas. Dice, no lo recibas. Somos llamados a ser hospedadores, sí, dice, pero con esa gente, dice, abre el ojo. Porque te van a arrastrar, te van a engañar. Y si tú te haces el loco y dices que por amor, voy a recibirlos ahí por amor, Dios dice, vas a perder tus recompensas. No está hablando de salvación, dice, va a perder tus recompensas. Ahora, en el capítulo, en la tercera de Juan, el mismo apóstol, nos llama a ser hospitalarios. Pero él dice que tenemos que ser hospitalarios, pero sin comprometer la verdad. ¿Sabe qué grande una de la mayoría de las divisiones que se fomentan en las congregaciones? ¿Sabe dónde se fomentan? ¿Dónde se alimentan? En las visitas de los hermanos. En las conversaciones entre los hermanos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo tampoco, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Y empiezan, cha. No, pero es que si encontráramos a alguien que pudiera hacer, tú predicas, no, pero si encontramos, pues hablemos con tal persona y empiezan, cuando se dan cuenta. En primera de Juan capítulo 4, versículo 1, un versículo que hemos estudiado bastante cuando estudiamos esto, el mismo Juan, el mismo apóstol del amor, llama y dice, oiga, tengan cuidado, dice, no crean a todo espíritu. Aquí no está hablando de demonios. ¿Está hablando de qué? De personas. O sea, no está hablando de demonios. Es que no. No creas a todo espíritu. No creas a cualquier persona. Dice, probad a esas personas. Pruébele su doctrina. Es que mire, una de las características de los falsos maestros, hermanos, es que son tan amorosos, son tan serviciales, te dan comida, te dan viajes gratis, te dan una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para que tú no razones. Y la gente dice, es que son tan buenos. ¿Cómo le voy a decir yo que no si son tan buena gente? Los tienen atrapados. Puede ser muy buena gente, pero por favor, mire qué está predicando. Yo no soy tan buena gente. Pero también mire qué está predicando. Yo no soy tan buena gente, ni tampoco mi primera impresión que yo doy no es muy buena. Cuando la gente me conoce, no se lleva. Y hay más de uno aquí que me ha dicho, si yo la primera vez que lo conocí a usted, la primera impresión, no good. Pero luego cuando charlan conmigo se dan cuenta que no soy tan mala gente como parezco. Y he tratado, porque mi esposa me ha dicho, y que no sé, yo hago lo que puedo, pero sigo igual, así que pues parece ser de que... Pero no trague entero. No importa que sea buena gente, no importa que se quite la camisa y se la entregue. Cuando lo escuche hablar, mire eso a la luz de la Escritura, por amor a su alma. No por amor a mí, por amor a su alma. Por amor a su crecimiento espiritual, por amor si me permite meterlo ahí, por amor a su recompensa espiritual cuando llegue allá al cielo. Cristo dijo en Mateo 24, y ya también lo hemos dicho, porque se levantarán
falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios y de tal manera que engañarán. Dice, si fuera posible a los escogidos no los van a engañar, pero dice, si fuera posible también los engañarían. ¿Por qué? Porque van a hacer grandes milagros, grandes prodigios. Hermano, hay que dejar la ingenuidad. Deje de ser ingenuo. Mi papá siempre me decía a mí, deje de ser tan ingenuo. Hermano, deje la ingenuidad espiritual a un lado. Deje esa doctrina diabólica que anda por ahí. Es que no se puede juzgar. No somos nadie para juzgar. Pues no, sí somos alguien para juzgar. Somos los hijos de Dios. Y somos llamados a juzgar de una forma justa. Justo juicio, pastor. ¿Qué es hacer un justo juicio? Es lo que estoy escuchando, lo voy a analizar a la luz de la palabra. Eso es hacer un justo juicio. Y si está alineado con la palabra, digo amén. Le pongo la firma. Si no está alineado con la palabra, lo echo a la basura. Y lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos, estamos en problemas. Le digo algo, tu crecimiento espiritual no depende de que te echen una llamada y te pregunten cómo estás. Tu crecimiento espiritual depende de tu juicio bíblico a todo lo que escuches. Yo debía haber puesto eso ahí para que lo pusiera. Hermano, tu crecimiento espiritual depende de tu juicio bíblico a todo lo que escuches. Porque si tú no disiernes, terminarás hospedando a cualquier loco en tu casa. Pero como no te visitan, terminarás sentado en tu teléfono mirando en las redes sociales a cualquier loco que aparece por ahí diciendo Cristo, Cristo, Cristo. Y cuando hablamos de galardón aquí, lo quiero aclarar. ¿Cuál es el significado de galardón completo o recompensas que habla Juan aquí? Hermano, no está hablando de salvación, porque la salvación es un regalo de parte de Dios, dice Efesios 2, 8 y 9. Es por gracia, por medio de la fe, sino que está hablando de las recompensas a la fidelidad, a la obediencia, a la diligencia que va a obtener el creyente cuando llegue allá. Y de hecho son recompensas que también son un regalo de parte de Dios, pero que van a estar afectadas por cómo tú viviste tu vida cristiana aquí. Cómo fuiste como oveja. ¿Cómo fuiste como pastor? ¿Cómo fuiste como esposo, como esposa, como empleado, como empleador, como padre, como hijo? No tiene nada que ver con tu salvación. Pero si tú eres de los que abre tu oído a esas falsas enseñanzas, pues va a afectar tus recompensas espirituales. Así que Juan nos dice que debemos ser cuidadosos. Y no porque Juan sea un hombre amargado, porque alguien puede pensar, que Juan es amargado. No, él es conocido como el apóstol del amor. Es todo lo contrario, porque Juan ama. Porque en su interior hay una pasión por la verdad del Evangelio. Hay una pasión por Jesucristo, hay una pasión por las almas. Es que exhorta a la iglesia que sea cuidadosa. Así que no nos dejemos llevar por esa idea falsa de no juzgar para no ser juzgados, hermano. Es un pasaje que he sacado de mala interpretación. Jesús allí lo que está hablando es de la conducta hipócrita de aquel que está juzgando a otro cuando está haciendo ¿qué? Lo mismo. Eso es lo que está juzgando allí, pero la gente usa ese pasaje para decir, no me digas nada. No, si yo no estoy haciendo lo que tú estás haciendo, tengo toda la autoridad bíblica para llamarte la atención como tu hermano en Cristo. Esta exhortación de Juan es una muestra de amor. Versículo 9, ya vamos, versículo 9. Entonces, por amor a tu alma, por amor a tu recompensa, aléjate de los falsos maestros. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermano, más simple no se puede. Y una vez más, Juan presenta dos grupos. ¿Cuáles? El que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo. El que persevera y el que no persevera. ¿Hay punto intermedio? No lo hay. No lo hay. No invente, papito. No lo hay. No hay punto intermedio.
O eres o no eres. O perseveras o no perseveras. Ahora, mientras el versículo 8 podríamos decir que es un llamado a los creyentes, el versículo 9 está hablando de aquellos que podemos decir que no son creyentes. Tú puedes perder tu recompensa, dice el versículo 8, si eres creyente. Pero el versículo 9 nos habla aparentemente de personas que parecen ser salvas, pero la evidencia de que no son salvas es ¿cuál? ¿Cuál es la evidencia en ese versículo? Que se están desviando ¿de qué? De la doctrina de Cristo y no están perseverando en la doctrina de Cristo. Aunque bueno, las dos serían lo mismo. Si yo me estoy desviando de la doctrina de Cristo, me significa de que no voy a estar, que no estoy perseverando. Hermano, hay temas que como iglesia podemos estar en desacuerdo en cosas secundarias. Y habría muchos temas que podríamos tocar. ¿Por qué lloró Jesús? Unos dicen porque estaba triste, otros dicen que por la incredulidad. Esos son los dos debates que hay. Y entonces no, unos dicen, ay, está bien, usted crea lo que usted crea, yo creo lo que crea. Y no, la salvación no depende de entender por qué lloró Jesucristo ese día. Cristo va a volver por segunda vez, amén. Si empezamos en los detalles, empiezan los conflictos. Que tenemos que creer en Cristo para ser salvos, amén. Si empezamos a definir por qué uno cree y otro no cree, bueno, empiezan los conflictos, pero bueno, secundario. Seguimos siendo, la salvación no depende de eso. Pero hay verdades centrales del Evangelio que tenemos que estar unidos y de acuerdo en ellas, sí o sí. Y Juan está aquí hablando de una doctrina fundamental. Si no hay esa unidad, esa doctrina fundamental, hermanos, no podemos ni estar unidos, ni nos podemos amar, como dice el fundamento bíblico. Si hay alguien que se está desviando de la doctrina fundamental de Cristo, amados, no nos podemos engañar. No puede haber unidad espiritual, no puede haber comunión. Mire, si tú no crees que la Biblia es inspirada por Dios, si tú no crees en la inerrancia de la Biblia, pastor, ¿qué es eso? Que la Biblia no tiene ni un solo error. Si tú no crees en eso, mire, si tú no crees que la Biblia es suficiente en sí misma, yo no puedo tener comunión contigo, ni tú conmigo. Así es simple. Porque yo no creo que la Biblia tenga errores. Yo no creo que la Biblia se contradiga. El problema soy yo, no es la Biblia. Yo soy el que le estoy buscando un tercer, como dicen por ahí, una quinta pata a la mesa. Soy yo. Si tú no crees en la Trinidad, no podemos tener comunión. Si tú no crees que Jesucristo es 100% hombre, yo no puedo tener comunión contigo. Si tú no crees que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, yo no puedo tener comunión contigo. Porque son doctrinas esenciales y son doctrinas fundamentales. Y tú te estás apartando de esas doctrinas fundamentales, tú no estás perseverando en Cristo y por lo tanto Dios no está en ti. En esta congregación nosotros profesamos que Cristo fue 100% hombre y que Cristo fue 100% Dios. En eso no hay debate, no hay punto de debate. Aquí nadie se puede parar a venir a decirme a mí que quiere debatir eso conmigo, porque no, usted no puede ser miembro de esta iglesia. Yo eso no lo voy a debatir con nadie. No puede ser miembro de esta congregación. Así de simple. No podemos tener comunión, aunque luego partamos un cake y comamos, no podemos. Juan habla de cosas fundamentales, dice cualquiera que se desvíe o que se extravíe, se aleje y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y cuando habla la palabra doctrina de Cristo, dice un comentarista, Simon Kistemaker, dice lo siguiente: la enseñanza, o sea, cuando dice la doctrina de Cristo, es la enseñanza que se origina con Cristo y que le pertenece a Cristo. Imagínense, esa es la doctrina de Cristo. Cualquiera que se aleja de la enseñanza que se origina en Cristo y que le pertenece a Cristo, dice, no tiene a Dios. No tiene al Padre, no tiene al Hijo y no tiene al Espíritu Santo.
Una vez más, hay mucha persona hoy que cree esa mentira que Satanás ha inventado. Hermano, la doctrina no importa. Hermano, la doctrina sí importa. Es que la doctrina nos divide. Bueno, nos divide de la mentira. Pero si estamos en la verdad, nos une. Hay más amor y menos doctrina. No, señor. Más doctrina, porque entre más doctrina haya, más amor puede haber. El amor está fundamentado en la doctrina. Por favor, el amor bíblico no es estar dando a vasos ni brezos, ni a pachachos. Eso es eros. ¿Se cuenta estar dando besos y abrazos? Son eros. Eso es eros. El amor bíblico va mucho más allá de un abrazo, de un beso. ¿De qué te sirve que abrajes al hermano y le des besitos y en toda la semana no tomas el tiempo para clamar por él, para interceder por él? Que lo ves, estás en pecado y no eres capaz de decirle nada. A él no le dices nada, pero al otro que no tiene nada que ver en el cuento, a ese sí le dices hasta lo que no tienes que decirle. ¿De qué te sirve decir que amas a tu hermano cuando te enojas con él? Sales corriendo a contarle a otro que estás por las cosas que él te ha contado. ¿Y llamas a eso amor? ¿Que porque luego le das un beso y un abrazo? Es claro, Juan, aquí. Si tú no perseveras en esa doctrina, no tienes a Dios. Puede venir al templo, puede cantar, pero no tienes a Dios. Y el que no tiene la doctrina de Cristo no es salvo. Así diga lo que diga. Así venga, me puede decir el argumento que usted diga. El argumento que usted quiera. Pero cuando yo estoy en Cristo, amo a Cristo. ¿Amo a quién? A su iglesia. Con sus defectos y virtudes. Me congrego con la iglesia de Jesucristo. Y usted puede usar el argumento que usted quiera usar. Pero yo le creo a la Escritura. Yo le creo a la Escritura. Entonces, en referencia a la persona de Cristo, ya lo estudiamos. Confesamos plenamente la divinidad de Dios, de Jesús, plenamente su humanidad. Confesamos que Cristo no cometió pecado, que Cristo es el único camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida. Confesamos que Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Confesamos que Cristo fue nuestro sustituto. Confesamos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, una sola persona. Creemos y confesamos que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe, por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No por la fe, porque usted puede tener fe en cualquier otra cosa, no. Es por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que no falta que me diga, sí, yo tengo fe en, no sé, San Patricio. Creemos que su sangre fue derramada para perdón de pecados, de toda lengua, linaje y nación. Si tú no perseveras en esa doctrina, mi estimado amigo, tú no eres de Cristo. Así que la doctrina sí importa. Y es una cuestión de vida eterna y muerte eterna. Solo son esas dos opciones. O vida eterna o muerte eterna. ¿Cuál es la obra de Cristo? Bueno, la obra de Cristo, que Cristo se hizo hombre hace más de 2000 años. Que Cristo vivió una vida perfecta mientras estuvo aquí en la tierra. Que Cristo fue rechazado. Cristo fue entregado, Cristo fue acusado, Cristo fue condenado, Cristo fue crucificado por los pecados de su pueblo y Cristo al tercer día se levantó para dar vida a su pueblo. Que Cristo fue exaltado hasta lo sumo, que a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que solo en Cristo hay salvación. Que Cristo regresará por segunda vez y va a levantar a su pueblo para que eternamente vivan con él y sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Esa es la obra de Cristo. Y no podemos alejarnos de ella. No podemos, y perdóneme por lo que voy a decir, mi estimado hermano, pero es mi responsabilidad pastoral decirla.
por todo lo que Jesucristo ha hecho por mí, si yo realmente estoy en Él, si yo he entendido lo que Él ha hecho por mí, no hay ninguna mirada de nadie que me aleje de esa verdad, ni de congregarme con mis hermanos. Cuando he entendido esa verdad, cuando la he entendido en mi espíritu. Porque todo lo que yo acabo de decir, hay mucha gente que lo entiende intelectualmente. ¿Y dónde están? En el mundo. En el mundo. Entonces, ¿cómo sabemos? Como dice el pasaje, que estamos en Cristo y que Dios mora en nosotros. Hermano, cuando eres salvo, crees estas verdades, perseveras en estas verdades y quieres estar con aquellos que perseveran en estas verdades, porque todos están siendo preservados por el Espíritu Santo de Dios. La vida cristiana no es una carrera del que llegue más rápido. Es de resistencia, es de perseverancia. Y no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Marcos empezó mal. ¿Recuerdan la historia de Marcos? Terminó bien. Demas parece ser que empezó bien y terminó mal. La vida cristiana, ¿cómo sé yo que realmente soy salvo, hermano? Porque estás perseverando. ¿Y por qué persevero? Bueno, porque Cristo o el Espíritu Santo te está preservando en tu interior. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque deseas estar donde está el deseado de las naciones. ¿Quién es el deseado de las naciones? Cristo. ¿Quieres estar donde el deseado de las naciones es exaltado? Y donde no está siendo exaltado, no quiero estar allí. Es lo que dijo el puritano John Flavel sobre esto. No hay doctrina más excelente ni más necesaria de predicar y estudiar que la doctrina de Jesucristo y el crucificado. Cualquier otro conocimiento, por más magnificado que sea, por el mundo es y debe ser considerado como basura en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tremenda declaración, ¿no cree? Debemos deleitarnos en Cristo. Yo entiendo que mientras estemos en este lado de la eternidad, vamos a entender malos entendidos. Va a haber desavenencias, el hermano me va a mirar mal, el hermano me va a decir una cosa que a mí no me gusta, el hermano me va a meter en alguna calumnia, en algún chisme, eso va a pasar. El hermano me va a hacer derramar lágrimas, me va a pasar. Y si usted piensa que por ser cristiano eso no va a pasar, usted está equivocado. Pero allí donde está Jesucristo, para fortalecernos, para darnos gozo, para alentarnos, para seguir caminando adelante y ningún problema. Si estamos en Cristo, nos debe dividir, antes nos debe unir para servir mejor a Jesucristo. Mire, si estás en Cristo, hoy es el día de seguir abrazando estas verdades que Juan presenta aquí. Si no estás en Cristo, si estás en Cristo, si tú crees que Cristo simplemente es un cuento más, una historia más, una mentira para mantener a los hombres atrapados allí, porque eso dice la gente, es una mentira para tener a la gente esclavizada. Oh, mi oración es para que Cristo te quite ese concepto tan equivocado y realmente puedas venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Puedas clamar perdón por tu pecado y se te pueda conceder esa vida eterna. Y tú puedas decir, como dice aquí el versículo 9, que estás en Cristo y tienes al Padre y tienes al Hijo. Y lo más importante, que vas a disfrutar de esa vida eterna, que solo se encuentra en Cristo. Ponte sobre sus pies, vamos a orar.
Señor Jesús, te damos gracias por las palabras del apóstol Juan hoy, que son de bendición a nuestra vida. Enséñanos, Señor, a aplicar el amor de la forma como Él lo está presentando. Señor, que nos podamos amar para juntos no dejarnos derribar por las falsas enseñanzas. Señor, que podamos amarnos para que juntos podamos edificarnos en cuanto a la verdad de Cristo, a la doctrina de Cristo. Señor, enséñanos a examinar nuestra vida cada día para ver si estamos en ti. Señor, y gracias por las recompensas que tenemos en ti. Y enséñanos cada día a ser fieles para que esas recompensas en el día que tú regreses, Señor, y el día que venga ese juicio, Señor, mientras el mundo está preocupado por dar cuentas por su futuro, vida eterna, nosotros simplemente estaremos hablando de las recompensas que tenemos en ti por nuestra fidelidad a ti. Señor, si hay alguien que no te conoce, mi oración es para que esa persona pueda llegar a ti rendido en fe y en arrepentimiento. Que tú lo convenzas de pecado, de juicio. Señor, y que esa persona hoy pueda clamar por perdón, por arrepentimiento. Tú que estás sin Cristo, quizás estarás preguntando, ¿qué puedo hacer para ser salvo? He entendido que soy un pecador, he entendido que Dios es santo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Amigo, joven, niño, adulto, cree en Jesucristo, dice su palabra, y serás salvo. Y la salvación significa de que has pasado de muerte a vida. Significa que has nacido de nuevo. Significa de que ya vas a vivir una vida de arrepentimiento, es decir, que darle la espalda a tu pecado y que ahora vas a comenzar a vivir en nueva vida, de acuerdo a las normas que Cristo estableció en su palabra. Que vas a tener luchas, sí, vas a tener dificultades, sí, pero tendrás al Dios de la gloria de tu lado para fortalecerte y ayudarte. Amigos, solamente hay un mediador y es Cristo. No es la iglesia, no es nadie más, es Cristo. Ven a Él. Señor, y yo oro para que tú atraigas a estas personas con esos lazos de amor. Señor, ellos puedan alcanzar y hoy puedan disfrutar de la salvación y que realmente, oh Dios, pueda haber celebración en los cielos porque un pecador llegó realmente arrepentido a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.